Ok. Bueno, una vez más, dando gracias a Dios por su mensaje, por su palabra. Vamos a compartir en el libro de la carta de Juan 1:1, en el nombre de Cristo Jesús. Dice su palabra: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con la mano. Esto les anunciamos respecto al Verbo, que es vida. Esta vida se manifiesto y no en nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Dice el apóstol que esto fue lo que ellos vieron con sus propios ojos, que eso fue lo que ellos pudieron palpar con sus propias manos. Eso dice que eso les hizo a ellos vivir esa palabra y quererla compartir, dice, también con los demás. Siempre dándole gracias, dice, a Él, porque Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es grande. Y esa palabra es verdaderamente Cristo verdaderamente. Y esto mismo es lo que Dios quiere que nosotros también compartamos unos con otros, pero que la vivamos realmente. No para... Dice que ellos lo vieron con sus propios ojos, dice. El verbo y la vida, dice. O sea, ellos pudieron palpar y pudieron afirmar para que eso quedara escrito aquí en la escritura. Entonces, pero ¿cuál es el conocimiento de él? Es compartir el conocimiento de ellos con nosotros también, para que ese evangelio también nosotros lo podamos vivir. En el 5 dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Por qué? Porque como hay tantísimo evangelio que muchos hablan, pero si no lo ponen en práctica, es como si es mentira, no conocen a Cristo. Porque conocer a Cristo es vivir. Y eso es lo que siempre se repite y se dice. ¿Cuánto evangelio no hay afuera diciendo que viven a Cristo, pero no lo viven? ¿Cuánto predicador dice que hay, pero verdaderamente solamente es un negocio? Y esto no es negocio. Y si vivimos, dice, en la luz, dice, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpió de todo pecado. O sea, quedaste limpio una vez y para siempre, dice, porque con su sangre dice que quedamos limpiados y purificados ya. Limpio, de todo pecado, dice. No dice de un pecado, dice de todo pecado.
Y ahí es donde tal vez uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y si afirmamos, dice, que no tenemos pecado, nos engañamos, dice aquí, a nosotros mismos. O sea, es como si se está yendo allá para atrás, cuando comenzó Adán y Eva, que muchos dicen que porque viene el pecado original de Adán y Eva. Nosotros ya no somos descendientes de Adán y Eva. Nosotros ya somos de aparte de Abraham. Adán y Eva fueron los primeros, pero nosotros ya venimos por la fe, dice, de Abraham. De Abraham. Y no tenemos, dice, la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Vaya, aquí dice que si decimos no tenemos pecado, dice, pero si no vivimos realmente, dice que nosotros mismos los hacemos mentirosos. O sea, pero aquí arriba te dijo que nosotros los había quitado todo el pecado ya. Que Él los limpió y los purificó y todo. Pero aquí dice, pero si decimos que no tenemos pecado, los hacemos mentirosos, dice. Pero luego te dice, pero si afirmamos verdaderamente que tenemos a Cristo, estamos limpios, estamos purificados. La palabra no habita en nosotros, dice. El 2:1. Estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el pecador de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por lo de todo el mundo, dice. O sea, se echó todo el pecado de todo el mundo, él. Pero como la gente lo aborreció, entonces ellos no fueron tomados en cuenta. Y si también el cristianismo también no lo toma en cuenta también, y el que está diciendo que tiene el evangelio, si no lo cumple, tampoco. ¿Cómo sabemos? Dice, si hemos llegado a conocer a Dios. ¿Cómo sabemos? Si hace esa pregunta, dice, ¿cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos. Ahí está. Ese es el fundamento especial. Si obedecemos, dice. Y su mandamiento, el que afirma, lo conoce, lo conozco, pero no obedecemos sus mandamientos, es un mentiroso. Si no obedece el ser, es un mentiroso. Allí en la carta de Juan 2:1 en adelante. Ahorita estoy en el 4. Y no tenemos, dice, la verdad. No tenemos la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Allí se manifiesta el amor, el mandamiento de Dios, en que éste obedece y es nacido de Dios. Obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos, y el que afirma que permanece en él debe vivir como él vive. El que afirma y dice que tiene el evangelio debe de permanecer como él dice. O sea, aquí te decía en el 1 en adelante, que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso.
Pero aquí te dice que lo limpió y lo purificó. Todo depende ya de cada uno. Queridos, dice, hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que ha tenido desde el principio este mandamiento. O sea, este no es un mandamiento nuevo, dice que está desde el principio, dice. Desde aquel entonces está este mandamiento. Antiguo es el mensaje que ya oyeron, dice. Pero otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Eso está como que verdad, no es para cualquiera. Y nada en su y permanece en la luz, y no hay, pero el que odia a su, pero nadie en su vida que lo haga tropezará. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, y en ella vive y no sabe dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Ese es un tropiezo. Lo mismo. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, Padre, porque han conocido al que es desde el principio. Y les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes a la palabra de Dios. Permanecen en ustedes y han vencido al maligno. Para todos hay mandamiento. Para jóvenes, para niños, para adultos y para todos hay mandamiento. Dice que para todos los escribe, dice, para que nosotros, dice, podamos tener ese mandamiento siempre y poder caminar. Si nosotros no le servimos de tropiezo a nadie, nadie se puede enojar, porque debe ser una paz siempre unos a los otros. Pero si hay tropiezo entre nosotros mismos, entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios? No puede ser burlada la palabra, dice, de Dios. Tiene que ser verdaderamente, y tiene que permanecer una vez y para siempre. Vivir en su palabra. Porque, y esto no es religión, no es ninguna cosa de esa. Por eso es que hay tanta cosa.
porque en Cristo no hay religión. Es un mensaje claramente, verdaderamente, que es para salvación. Y solamente a través de haber conocido a Dios se puede salvar a una persona. De allí, de ninguna forma más se puede salvar. Solo haber conocido a Dios, y el que conoce a Dios guarda la palabra y la vive. Si no, se va a cocer en la fridera y no va a poder llegar donde debe de llegar. Segunda de Pedro 3:1. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En la 2 he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado, y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona, que siguiendo sus malos deseos y se morarán que hubo de esa promesa de su venida. Nuestro Padre murió y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua por la palabra, y el agua y el mundo de aquel entonces pereció, hundándose y ahogar por esa misma palabra. El cielo y la tierra está guardándose para el juego de ser reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impios. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quieren que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Todos dice que está esperando, dice que nosotros los arrepentamos verdaderamente. Y no quiere, dice, que nadie perezca. ¿Por qué? Porque Dios es muy paciente. 1000 años es como un día para Él, no es nada. El tiempo, Él hace el tiempo. Es bien sencillo. Pero el día del Señor vendrá, dice, como un ladrón en aquel día.
los cielos desaparecerán, se terminarán los cielos, con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. La tierra será quemada. Aún los cielos, dice, desaparecerán. Será destruido. Y en el Antiguo te dice que los cielos se enrollarán como una hoja de papel. Ya que todos serán destruidos de esa manera, no debería vivir ustedes. Ya no deberían de vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable. Ahí está. Una conducta intachable quiere Dios. Y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Este día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habiten la justicia. Pero eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha. ¿Ya? Sin mancha otra vez. Y como dicen muchos, dicen de que Dios te va a limpiar y te va a purificar hasta cuando ya hayas muerto, hasta que hayas pasado al otro lado. Es la religión, pero la Biblia no dice eso. Dice que muchos dicen de que pues Dios te va a levantar como quieras. ¿Estés como estés? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si durante estamos aquí en esta tierra esperando, dice, su venida, tenemos que estar sin mancha, dice. Sin mancha, limpios y purificados. Y mira lo que dice, y sin defecto. No tiene que haber ni defecto, tan siquiera, mira. Y en paz, dice, con él tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribo también a nuestros queridos hermanos. Pablo, con la sabiduría que Dios le dio en todo su carta, se refiere esto mismo. Temas hay en ellas y algunos que los ignorantes, inconstantes, tergiversas como los hacen también con las demás escrituras para propia perdición. La propia escritura dice que la tuercen, y esa es la maldad que les gusta a ellos mismos. Y perdición, dice. Así que ustedes, queridos
Hermanos, puestos que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sean que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad. Que no esperemos ninguna cosa de esa, porque dice que también nos pueden arrastrar también a ese libertinaje, el evangelio que tienen ellos. ¿Por qué? Porque la religión así es. Y debemos de siempre de guardar y tener ese mensaje siempre. Y hay que guardarse y purificarse y vivir en paz. Y todos, niños y familia y todo, el pelear no nos va a traer nada, ya sabemos. Ni tropiezo para uno ni tropiezo para el otro. Ojalá que todo fuera así bien bonito todo. Pero no ser obediente, cumplir. Tanto el uno como con el otro. Porque es lo que Dios quiere. Que los guardemos. Muchas bendiciones para todos y para cada uno. Que Dios los guarde en el nombre